La cartera es lo último que se convierte. ¿Has oído esto alguna vez? O el bolsillo es lo último que se convierte. Es una frase que oí ya desde muy joven. Quiere decir que aunque uno sea creyente y quiera rendir su vida a Dios y cantar como hemos cantado, todo lo que tengo, todo lo que soy, el área económica del dinero es otro cantar. Porque por lo general, ¿verdad?, estamos demasiado aferrados al poderoso caballero don dinero, como dice en su poema Francisco de Quevedo. El dinero es un poderoso caballero y el Señor lo sabe. Y por eso, hermanos, en nuestras Biblias encontramos más de 700 referencias directas al dinero y cientos más de referencias indirectas. De hecho, cerca de 2.300 versículos en nuestra Biblia hablan directa o indirectamente acerca del dinero y las posesiones. Casi 2/3 de todas las parábolas de Jesús que enseñó tratan del uso del dinero o las posesiones. Más del doble que temas como la oración o la fe. Jesús habló más del dinero y las posesiones, más que acerca del cielo y del infierno. ¿Es increíble esto? ¿Por qué? Porque lo que uno hace con el dinero, hermanos, cómo pensamos acerca del dinero y las cosas que poseemos, da a entender a qué tipo de reino pertenecemos y a quién servimos realmente. Cómo administramos el dinero revela, sí, a quién servimos. ¿Qué pensamos acerca de Dios? ¿Cómo administras tu dinero? Dice mucho acerca de tu relación, mi relación con Dios. Mi bolsillo, mi cartera, tiene mucho que ver con mi eternidad, más de lo que pensamos. Cómo manejamos nuestras finanzas y posesiones dice cosas muy importantes acerca de nuestro corazón. Así que te voy a invitar a que pienses estas preguntas esta mañana. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿En base a qué tomo decisiones? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Qué es lo que es más precioso para mí, verdad? Eso tiene una respuesta bastante fácil. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué ocupas tu pensamiento? ¿En qué piensas la mayoría del tiempo? Según el mundo, el dinero da la felicidad, ¿verdad? Lo hemos oído 1000 veces. El poder, el lujo, la influencia. Y no es de extrañar que sí, el dinero, sí, mueve el mundo. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Si tu tesoro es el dinero, las posesiones, ¿sabes qué? No vas a tener nunca suficiente. Porque Dios, hermanos, nos ha creado para que nuestro tesoro no sean las posesiones, sino que sea Él. Y cuando una persona se convierte a Cristo y comienza a crecer en el conocimiento de quién es Él, poco a poco, ¿verdad?, vamos a ir cambiando y vamos a derrotar muchos señores en nuestra vida. Y a tomar nuestra cruz cada día y a morir a nosotros mismos. Y vamos a querer más y más exaltar a Dios en todo, incluido nuestro bolsillo, nuestra cartera, nuestro dinero, nuestras posesiones, porque ahora Cristo es, o debería ser, nuestro tesoro. ¿Recuerdas a Zaqueo ahí en el árbol? Cuando Zaqueo quiso dar todas sus posesiones, Jesús no le dio palmaditas en la espalda y dijo: ¡qué bien! ¡Qué bien! ¿Sabes lo que dijo Jesús en Lucas 19:9? Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
Un cambio de corazón que vino como resultado de un cambio instantáneo de su visión del dinero y las posesiones. Y él tenía mucho. Un cambio instantáneo. Zaqueo derribó el altar, el ídolo de sus muchas posesiones por amor a Cristo, porque ahora Cristo se había convertido en su posesión más preciada. Porque Él es, hermanos, Jesús es. Él debería ser nuestra posesión más preciada como creyentes. Y entonces sí, podemos vivir con generosidad y quizá también con menos posesiones y con más contentamiento. O con más posesiones, pero con contentamiento en Cristo. Porque nuestro contentamiento no está enraizado en lo que poseemos, sino que vivimos contentos, satisfechos en Cristo. ¿Recordáis a Pablo en Filipenses 4:11? He aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo ha de ser la fuente, hermanos, de tu contentamiento. Tengas mucho dinero y posesiones o muy poquito. Las posesiones, hermanos, no son malas en sí. Abraham era rico, su hijo Isaac era rico, Juan, el evangelista, probablemente era un hombre con afluencia de dinero, pero lo que hacemos con ellas, y más importante aún, el lugar que ocupan en nuestro corazón, en nuestras decisiones, cómo afecta el dinero y las posesiones en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, en nuestras prioridades, eso sí que puede ser un peligro. Sea que tengamos mucho o tengamos poco, porque podemos amar el dinero teniendo mucho, amar el dinero teniendo muy poco. Pero el Señor es un dador generoso. El Señor ya, si eres creyente, ya te ha dado lo más valioso y precioso. El Señor ya te ha dado lo más inalcanzable, más precioso que todo el dinero de este mundo, más que todo el oro que puedas tener, más que todas las criptomonedas que puedas encontrar o las casas que puedas tener o los móviles de última generación, el iPhone 15 Plus Extra Mega o la ropa de marca que puedas tener. Y de nuevo, nada de esto es malo en sí mismo, pero sí que es susceptible de desviar nuestra atención de Dios y dejar de depender de Él y de amarle y de seguirle. Y entonces vamos a crecer en seguridad en lo que poseemos, en nuestro bolsillo, en nuestro dinero. Y cuanto más tengamos, más tranquilidad tendremos, o es lo que pensamos, ¿verdad? Pero no es así. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos dar gloria a Dios por medio de lo que tenemos? En esta mañana vamos a ver dos motivaciones bíblicas para crecer en una generosidad que da gloria a Dios. Y vamos a estar en 2 de Corintios 8 y vamos a ver en los versículos 1 al 6 la primera motivación, la gracia de Dios. La generosidad del creyente es una obra motivada por la gracia de Dios. La generosidad en nuestra vida ha de estar motivada por su gracia. Y por gracia de Dios, hermanos, esto significa el favor, la ayuda, el socorro, el beneficio que recibimos de Dios sin que nosotros lo merezcamos. No merecemos nada de su gracia. El creyente ya ha recibido en la cruz de Cristo el mayor despliegue de la gracia de Dios, que es la salvación. Pero hermanos, Dios sigue demostrando, sigue derramando su gracia sobre nosotros cada día. ¿Amén a esto? ¿Amén? ¿Amén?
Y cuanto más comprendemos de la gracia de Dios Padre y cómo ha derramado su gracia en Cristo, más vamos a depender confiados en Él y más generosos vamos a ser con los demás. Hermanos, hemos sido salvados por gracia, una gracia suficiente cada día. Acudimos al trono de gracia en cada momento y esto ha de motivarnos a ser generosos unos con otros ahora. Vamos a leer 2 Corintios 8, del 1 al 9, y quiero que observes el énfasis en la gracia de Dios. 2 Corintios 8, fíjate lo que dice. Ahora, hermanos, versículo 1, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Una pausa aquí. Las iglesias en Macedonia, lo que es hoy Grecia, estaban siendo ejemplo de generosidad, dice Pablo a los Corintios. Ahora leamos versículo 3 al 6. Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándoos con muchos ruegos el privilegio, literalmente la gracia, de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos en el Señor, o al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 6. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Es decir, hermanos, el dar generosamente, vemos, es una muestra, es una consecuencia de la gracia de Dios en la vida de los macedonios. Versículos 7 y 8. 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Una pausa aquí. Lo que Pablo dice a la iglesia en Corinto es que dar generosamente, como han dado las iglesias en Macedonia, es una muestra de amor a Cristo y a los demás. Versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Aquí observamos un pasaje, hermanos, donde Pablo enseña acerca de dar. ¿Y cuál es el énfasis de este texto? ¿Hemos notado? ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es la gracia de Dios. 7 veces en estos versículos, en este capítulo. La gracia de Dios nos hace responder de muchas maneras y nuestra cartera, nuestro bolsillo es una de ellas. Dejadme explicaros brevemente el contexto. Nos encontramos en el año más o menos 56 después de Cristo. Un año antes de escribir esta carta, la iglesia en Corinto había comenzado a recaudar fondos para una ofrenda destinada a la iglesia muy pobre en Jerusalén, una iglesia pobre y perseguida por los judíos. Y Pablo escribe ahora de nuevo a la iglesia en Corinto para que observen el ejemplo de estas iglesias en Macedonia y retomen la idea de ofrendar, como dice el versículo 7, para que abunden en esta obra de gracia. Versículo 7, sí. Entonces, si dar es una obra de gracia, hermanos, si dar es una obra de gracia, ¿importa mucho si tienes mucho dinero o poco dinero? No. Vamos a dar conforme a nuestra comprensión. Daremos proporcionalmente a cuánto entendamos más y más de la gracia de Dios derramada
en Cristo. ¿Cómo eran las iglesias en Macedonia? ¿Habéis observado? Dice que eran tremendamente pobres. Estas iglesias habían pasado una época de guerra. Ahora se encontraban bajo el yugo, la opresión de Roma. Pero estas iglesias, hermanos, Pablo las pone como ejemplo, son ejemplares. Y les dice a los corintios, fijaros en ellos. Y ahora vosotros, corintios, que tenéis muchos más recursos económicos, fijaros en ellos. Estos hermanos en Macedonia, dice Pablo, versículo 2, habla de una prueba de aflicción, una profunda pobreza. ¿Y qué dice ahora el versículo 4? ¿Puedes decirme la primera palabra del versículo 4? ¿Qué dice, hermanos? Suplicando. Dar, por favor, queremos ofrendar. Estos hermanos muy necesitados, para ellos era un privilegio, era una obra de gracia el poder participar en el sostenimiento de los santos en Jerusalén. Pablo entonces dice a los corintios, mirad, observad a los macedonios pobres. Lo que ellos quieren dar no viene de su dinero, de su afluencia, de su riqueza económica, sino que viene de su riqueza espiritual. Versículo 3 dice que yo testifico que según sus posibilidades, yo dice aún más allá de sus posibilidades. ¿Qué puede motivar a alguien a dar con este gozo, hermanos? Hay muchos millonarios hoy en día, ¿verdad? Que dan muchísimo dinero a buenas causas, los llamamos filántropos, ¿cierto? No sé si conoces a Warren Buffett. Ha donado $46,000 millones a temas de salud y pobreza. Bill Gates ha donado más de 33,000 millones por medio de su fundación por temas de salud. O el conocido dueño de Amazon, Jeff Bezos, 2,000 millones. No ha dado tanto, pero bueno. Es muchísimo dinero. Y en España tenemos a Amancio Ortega, ¿verdad? El gallego leonés realmente, pero bueno, vamos a decir que es gallego. Ha donado cientos, quizá miles de millones a la sanidad pública en España y a la educación. Gloria a Dios por esto. Esto es parte de la gracia común de Dios. Y no estamos aquí para juzgar sus motivos, que los habrá muchos, buenos y no tan buenos, pero ¿qué motiva la generosidad de las personas? ¿Qué motiva tu generosidad? Para los cristianos en Macedonia, su generosidad estaba motivada por la gracia de Dios. No es que los macedonios habían visto la televisión, uno de esos anuncios en la televisión con música triste y niños pasando hambre y los había emocionado y ahora querían dar dinero. No se trataba de eso. Las emociones, hermanos, van y vienen, pero la gracia de Dios en Cristo es lo que nos hace actuar y dar con liberalidad. Liberalidad significa generosidad para la obra de Cristo. ¿Ha sido Dios generoso contigo? Piensa, ¿es Dios generoso contigo físicamente, espiritualmente? Estoy seguro de que sí. Incluso en medio de una prueba en tu vida, fíjate de nuevo el versículo 2. En medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Gozo en aflicción, pobreza que sobreabunda en liberalidad, en dar. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Esto solo es posible entendiendo más y más de la gracia de la salvación de Dios en Cristo. Así que aún en medio de la pobreza, aún en medio de la aflicción, opresión, tribulación, angustia, es increíble, podemos ofrendar generosamente. Los corintios dirían,
Pablo, estás diciéndonos que en medio del profundo dolor y persecución y pobreza, angustia y ansiedad, que estos creyentes en Macedonia se mueren de ganas de ofrendar y es un gozo para ellos dar de lo poco que tienen. Así es, dice Pablo. La razón, hermanos, de nuevo, es la gracia de Dios, el favor que Dios ha otorgado salvando a estos hermanos en Macedonia. Hermanos, el mundo se mueve y gira para encontrar la píldora del gozo, ¿verdad? E intenta atesorar, e intenta acumular. Pero escucha bien, el verdadero gozo está en recordar la gracia de Dios que hizo que enviara a Jesucristo, su Hijo, a morir por su pueblo y así salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios afecta a nuestro bolsillo, a nuestra cartera, porque produce un fruto de generosidad. No hay excusa, hermanos. Ellos eran pobres, pero tenían gozo porque tienen a Cristo. Y puede que no tengas grandes posesiones, ¿verdad? No, aquí no encuentro a ningún CEO de ninguna empresa multimillonaria. Puede que no tengas mucha riqueza, pero pensemos esto en proporción con otros países. Somos unos grandes privilegiados en España. La clase media baja en España es la clase alta en muchos países, y algunos venís de contextos así. Hermanos, tendremos más o menos posesiones, pero tenemos algo que el dinero no puede comprar. Tenemos a Cristo. A Cristo. Los recursos económicos de estas iglesias eran inversamente proporcionales al gozo que tenían. Los macedonios tenían pocos recursos, gran gozo, ¿verdad? Esto hizo, de nuevo, el versículo 2, que su profunda pobreza sobreabundara en la riqueza de su liberalidad, de dar más allá de sus posibilidades, dice el versículo 3. ¿Qué significa? Significa que estos hermanos pobres, perseguidos, dieron sacrificadamente de aquello que quizá querrían tener o querrían hacer, y dieron por amor a Cristo y la extensión de su reino. Fíjate versículos 4 y 5, ellos suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Versículo 5, y esto no como lo habíamos esperado, sino, escucha bien, primeramente se dieron a sí mismos y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice, se dieron a sí mismos al Señor. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo primero que ocurre en el corazón de estos creyentes es salvación. Salvación. El Evangelio de Cristo ha cambiado su perspectiva de la vida y con ello su perspectiva de sus posesiones. Ellos han comprendido la gracia de Dios y han deseado, han suplicado dar, han priorizado dar. En su corazón han priorizado el dar de sus bienes a Dios, aunque esto implique un gran sacrificio para ellos, y dejar de tener cosas o hacer cosas que ellos deseasen. No porque Dios necesite nada, ¿verdad? Sino como una respuesta a la gracia de Dios, como una ofrenda de adoración generosa y agradecida. Hermanos, dar es un acto de adoración. Dar es un acto de adoración. Esto dice Pablo, versículo 5, dice, no lo habíamos esperado. Nos pilló por sorpresa. La respuesta de los pobres macedonios fue mayor de lo que imaginábamos. Recuerdo hace años en mi iglesia en León,
El ayuntamiento nos había cedido un terreno de 5.000 metros cuadrados para construir un edificio y estamos hablando de una congregación bastante pequeña y económicamente humilde realmente. Pero recuerdo un día, los ancianos nos llamaron a diferentes hombres que teníamos responsabilidades ministeriales y al final de aquella reunión informativa, los ancianos nos llamaron a orar en nuestras casas, a hacer números y a orar con nuestras familias para dar una primera cantidad de dinero que pudiéramos ofrendar para la construcción del edificio. Y como digo, este dinero iba a suponer la primera ofrenda y el ejemplo para el resto de la congregación. Iba a suponer qué compromiso tenían los líderes de la congregación para luego pedir al resto. Una semana después, cuando este grupo de hombres nos juntamos de nuevo y aportamos en un papel nuestras cantidades, observamos asombradísimos, sorpresa, para bien, la cantidad final. Ni nuestros mejores presagios hubiéramos imaginado que tal cifra iba a ser tan alta. Realmente podemos decir que dimos más allá de nuestras posibilidades. Por supuesto, damos con responsabilidad, hay que seguir proveyendo para nuestras familias y espero que nadie se endeudara por ello. Pero hermanos, este ejemplo sirvió para animar a un gran número de familias de la congregación a ofrendar con generosidad y en todo este tiempo el énfasis nunca fue el edificio per se, sino el énfasis siempre fue la gloria de Dios. El énfasis fue constantemente en responder a la gracia de Dios con liberalidad. ¿Estás dispuesto a sacrificar parte de tu dinero y posesiones y tu tiempo para la gloria de Dios? Esto, ¿sabes? Solo puede ser una realidad permanente si primero has entendido qué es la gracia de Dios en Cristo. Y cuando entendemos más y más de dónde nos ha rescatado Cristo y quién es y qué ofrece, y podemos entonces descansar más y más en Él. Y esto va a hacer que nuestro dar crezca. Y daremos con mayor gozo, hermanos, y con más sacrificio. Y daremos aún más allá de lo que es cómodo para nuestro bolsillo. Y daremos quizás sacrificando ciertos lujos en nuestra vida, aún necesidades, y no lo haremos con mala cara o con mal corazón o con temor, sino agradecidos y confiados. Como el versículo 4 comienza, aún, hermanos, que supliquemos, como hacían ellos, supliquemos con muchos ruegos el privilegio de participar en las necesidades de la congregación. Todo por amor al Señor, para el Señor. Se dieron a sí mismos, versículo 5, al Señor. Y esto hará que demos a la iglesia, dice al final del versículo 5, que demos por la voluntad de Dios. Hermanos, es la voluntad de Dios para nosotros que ofrendemos motivados por la gracia de Dios en nuestra vida, por amor a Cristo y su iglesia. Y todo esto Pablo entonces lo aplica a los corintios y a nosotros hoy, ¿verdad? Esta realidad de la gracia de Dios en la vida de los macedonios, versículo 6, en consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Pablo dice, vosotros empezasteis hace un año, tomasteis una decisión, ahora tenéis que continuar con ello. De nuevo, hermanos, podemos correr el peligro de dar de acuerdo a nuestras emociones. Corremos el peligro de querer ayudar o de ser motivados a dar para ciertas necesidades y el tiempo pasa, ¿verdad? Y dejamos de tener este celo,
este compromiso. ¿Por qué? Porque no va a estar enraizado en la gracia constante de Dios, sino en la emoción del momento o en la necesidad del momento. Aún, hermanos, corremos el peligro también de que nuestra ofrenda se vea afectada por nuestra propia codicia. Fíjate lo que dice el capítulo 9, versículo 5, siguiente página. Dice, creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Si no damos de manera regular, si no apartamos de una cantidad semanal que queremos dar con gozo y sacrificio, hermanos, si no tomamos decisiones económicas sobrias, haciendo números, claro está, si no administramos bien nuestro dinero, y al mismo tiempo, si somos llamados a tomar una decisión sacrificada de adoración generosa al Señor y su iglesia, una promesa, dice el 9:5, una promesa personal, una promesa familiar de dar. Si no hacemos esto, hermanos, nuestra ofrenda, nuestro dar, va a verse afectado por nuestra codicia, por nuestro afán de tener más y mejores cosas. Se verá afectada por el materialismo. Así que la exhortación desde el texto, hermanos, es que tomemos una decisión, una promesa en casa, orada, meditada, hablada con nuestro cónyuge, de ofrendar en la iglesia y no motivada por el deseo de codiciar, y que no cambie según las circunstancias, sino, hermanos, motivada por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos entonces dar gloria a Dios por medio de nuestra generosidad? Estamos viendo dos motivaciones bíblicas para crecer en una generosidad que da gloria a Dios. La primera es la gracia de Dios nos motiva a dar, ¿verdad? Número 2, segunda motivación. La generosidad del creyente es una obra motivada por las bendiciones que poseemos en Cristo. Las bendiciones que ya poseemos en Cristo. Versículos 7 al 9. Leemos el versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Hermanos, en Cristo tenemos todas estas increíbles bendiciones gracias a lo que Él hizo en la cruz. Fíjate lo que dice. Dice, vosotros abundáis en todo. Dice, en fe. Abundáis en fe. Dice que Dios da fe para que creamos en Cristo. Él dice también, abundáis en palabra. Esto significa abundar en dones espirituales de hablar la palabra de Dios, la sana doctrina. Abundáis en conocimiento. Esto significa en un entendimiento de la verdad y una sabiduría en cómo aplicar la verdad en nuestra vida. Pablo les dice también, abundáis en toda solicitud. Esta es la palabra celo, tener celo por algo. En diligencia a la hora de conocer y aplicar las verdades espirituales. Y por último dice, abundáis en amor. Porque ellos entendieron el mensaje de Pablo de que Dios los ha amado primero y ahora ellos aman a Dios. Por tanto, dice Pablo, si Dios os ha dado todas estas increíbles bendiciones, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Versículo 7, segunda parte. Abundad también en esta obra de gracia. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión? Corintios, dad generosamente vosotros también, dice Pablo.
Hermanos, lo que este versículo enseña es una gran realidad y es esta. Existe una proporción, una proporcionalidad entre las bendiciones que Dios te ha dado en Cristo, sus regalos espirituales. Existe un grado de generosidad comparable a los regalos de gracia que Él nos ha dado en Cristo. Es decir, o por ejemplo, desde el texto, si ellos abundaban en fe, tenían mucha fe, esto debería desembocar en una abundancia de dar en sus ofrendas. Ahora puedo ofrendar con generosidad porque tengo y crezco en fe de que Dios va a proveer para mí. Y si no abundamos en fe, no abundaremos en generosidad a la hora de dar. O por ejemplo, si abundas en palabra o conocimiento, esto va a repercutir proporcionalmente a tus ofrendas. Es decir, si estás aprendiendo en la palabra de Dios, si estás creciendo en tu conocimiento de Dios, esto va a afectar o debería afectar a tu corazón, a tu mente, en cada área de tu vida, incluida la cartera. Si abundamos en solicitud, en esta solicitud, este celo, esta disposición va a afectar a nuestro dar también. Y por supuesto, si abundamos, crecemos en amor, esto va a afectar a nuestra generosidad, porque el amor cristiano actúa, ¿verdad? Todas estas bendiciones, hermanos, son gracias a Cristo, y todas las bendiciones que tú y yo tenemos y crecemos en ellas van a repercutir en nuestra generosidad. Recuerdo vívidamente un ejemplo de una iglesia, una congregación que perdió realmente la mitad de sus miembros. Perdió la mitad de sus miembros y el año siguiente, con la mitad de miembros, haciendo los números necesarios para ese año y viendo lo que iban a necesitar, los líderes estaban un tanto preocupados. Habían perdido la mitad de los miembros, pero las necesidades de la congregación seguían siendo iguales. El edificio había que pagarlo igual, las necesidades ministeriales, etcétera, etcétera. Por la gracia de Dios, ese año siguiente, con la mitad de personas, ese año siguiente, la congregación dio más todavía que el año anterior. ¿Cómo es posible esto? Primero, podemos observar que sabemos quién estaba dando, ¿verdad? Número 2, podemos observar por este ejemplo que los hermanos que se quedaron en esa congregación comprendieron más y más la necesidad de dar y crecían en el amor por Cristo y su iglesia y dieron con generosidad, más que cuando la iglesia estaba o era el doble de personas. Esto ocurre solo por amor, entendiendo el amor de Dios derramado en Cristo, hermanos. Esto afecta a nuestro dar. Pablo ahora llega al punto álgido, versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Lo que Pablo dice aquí, hermanos, es que él no quiere imponer una carga. Él, aun cuando es el apóstol, ¿verdad?, con A mayúscula, él es enviado con plena autoridad de parte de Dios. Pablo aquí no está imponiendo, no está realmente ordenando, sino exhortando a la acción, porque el ofrendar es un acto voluntario. Ofrendar es un acto libre. Cualquier pastor, cualquier iglesia que exija el famoso diezmo, está aplicando una norma del antiguo pacto, una ley obsoleta, útil para Israel, pero no para la iglesia, porque estamos bajo el nuevo pacto. Hermanos, el diezmo fue una imposición de Dios por medio de su ley, la ley mosaica. El diezmo era parte del sistema tributario. Eran los impuestos en el antiguo pacto. Era una obligación para el israelita porque era la ley.
De hecho, haciendo números esta semana, investigando un poco, llegué a esta conclusión, y no digo yo solo, muchos se puede observar desde el texto en el Antiguo Testamento, pero si quieres realmente ser bíblico y dar el diezmo, realmente tendrías que dar mucho más. Puesto que el israelita no daba simplemente el 10% de sus ganancias, el israelita daba mucho más. Ellos sí daban el 10% de sus ganancias de sus campos, ¿verdad? O de sus animales, diferentes textos. Luego, si quieres, te puedo dar esta información. Pero había que sumarle a este 10% otros porcentajes. Fíjate, los israelitas debían dar por ley el 10% anual a los levitas, quienes se encargaban del culto en el tabernáculo o templo, Levítico 27. También debían de dar el 10% anual de los productos del campo para celebrar y adorar al Señor por sus bendiciones, Deuteronomio 14. 10% también cada 3 años para levitas, huérfanos, viudas, extranjeros entre Israel. Añadimos además ofrendas ahora voluntarias. Hay quien ha calculado, hermanos, que el israelita daba el 24% de sus ofrendas. Otros dicen que el 30%. Así que, ¿quieres ser bíblico? Da el 30%, ¿verdad? Hermanos, el Nuevo Testamento no prescribe el diezmo, no lo hace. Ahora bien, no nos aprovechemos y busquemos una excusa ahora, ¿verdad? Como estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley, bueno, voy a dar menos. Como Pablo ha escrito en el versículo 8, no es una imposición, pero hay algo mucho mejor que una imposición, hermanos. Él les dice que lo que los macedonios hicieron debería ser estímulo para ellos. Y así es, hermanos, el ejemplo de personas generosas nos estimulará a dar. Amén. Pero esto no es todo, hay algo mejor, porque el Señor busca, como ya buscaba en el Antiguo Testamento, pero el Señor busca de nosotros hoy una actitud, una respuesta del corazón ante quién es Él, su poderosa majestad. Entonces, el mejor y mayor incentivo para que tú crezcas en generosidad gozosa y sacrificada es Cristo. Es Cristo. Y esto puede implicar perfectamente que des mucho más que el diezmo, ¿verdad? Puede ser una buena vara de medir, cada uno somos libres de dar, pero ¿dónde está nuestra motivación? ¿Por qué damos? La respuesta es Cristo, lo dice el versículo 9, fíjate, 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Hermanos, la mayor motivación para dar es Cristo. Pablo acaba de decir, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces la gracia en tu vida? ¿Conoces realmente a Cristo? Si eres creyente, conoces, ¿verdad?, de dónde te ha rescatado. Si eres creyente, Cristo murió en tu lugar. Si eres creyente, Él vivió perfectamente tu vida absolutamente ruinosa y perfecta. Si eres creyente, Él, el perfecto Hijo de Dios, el que no pecó, murió por todo tu pecado pasado, presente y futuro. Si eres creyente, Él te amó cuando tú le odiabas. Si eres creyente, eras pobre en espíritu antes, condenado para el resto de la eternidad, pero Él, el rico Dios, compartió la mayor de sus riquezas contigo, la muerte de su Hijo, para regalarte algo mejor que un cheque, o que una posesión, o que un bizum, sino la salvación eterna. Si eres creyente, sabes que Dios dio la mayor ofrenda posible, su precioso y perfecto, inimitable e irreemplazable Hijo Jesucristo, por amor a ti.
¿Pensamos que ofrendamos lo suficiente? Si somos creyentes, conocemos entonces la gracia de Dios para con nosotros y conocemos que no merecemos nada. Hemos de pensar, estoy ofrendando lo suficiente y confiando en el Señor. Pero si no eres creyente, si no eres salvo, puedes dar. Pero lo primero que tú necesitas saber es por qué. Y lo primero que necesitas saber y reconocer es tu propio pecado. Y venir a Cristo arrepentido por tu pecado, de rodillas ante la cruz, reconociendo tu miseria espiritual, aunque tengas mucho dinero. El dinero no va a comprar tu salvación. Cristo compró tu salvación. Si eres salvo, hermano, hermana, conocemos esto, como dice el versículo 9, la gracia de Dios. Y por lo tanto, ahora podemos crecer en asombro y admiración y gratitud a Cristo. Y esto ha de afectar cada área de nuestra vida, incluido nuestra ofrenda, nuestro bolsillo. Y ahora podemos por fin mostrar quién es verdaderamente Dios y priorizar en nuestra vida. Así que de nuevo te pregunto, como al principio, ¿dónde está tu tesoro? ¿En base a qué tomas decisiones? ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo ofrendamos? Contesta parcialmente estas preguntas. Y de nuevo, no se trata del diezmo, sino de la respuesta sincera de nuestro amor por Cristo y por los demás. Una respuesta en adoración. Como decía, la semana pasada hablábamos de los ministerios que queremos llevar a cabo este año como iglesia. Al mismo tiempo, ya llevamos muchos meses, si no años, orando por un local donde reunirnos, gracias a Dios por este lugar, pero oramos por un lugar, ¿verdad? Y para que todo esto sea posible, no queremos depender del dinero para el ministerio, pero ayuda, ¿verdad?, a la extensión del reino. Y para que todo esto sea posible y podamos sufragar los gastos, necesitamos crecer, iglesia, también en nuestras ofrendas. Pero que tu motivación, de nuevo, no sea esta predicación. El pastor me ha tirado de las orejas en esta mañana, ¿verdad? Voy a ofrendar porque igual él sabe cuánto doy. No, hermanos, que tu motivación sea Cristo. Que sea su gloria, que sea la gracia de Dios en tu vida y que sus bendiciones en ti te motiven a dar con gozo y sacrificio para tu gloria, para su gloria, perdón. Ahora déjame terminar con una aplicación directa, si cabe, unas palabras breves de cómo, o pautas de cómo podríamos ofrendar. Y los tengo aquí así es, gracias Carlos, diferentes subpuntos. Ofrendemos voluntariamente. En la Iglesia Bíblica de Santiago no cobramos comisión, hermanos. No hay una cuota anual, eso lo hacen los clubes deportivos, eso lo hacen los gimnasios, eso seguro que lo hace tu banco, ¿verdad? Y eso lo hacen veladamente iglesias que no entienden que dar es voluntario, es un privilegio de cada miembro de la iglesia local, no es una imposición. Y Pablo va a seguir hablando de dar con liberalidad, con generosidad en el capítulo 9 y en el versículo 7, es un versículo conocido, dice: Dios ama al dador gozoso, al dador alegre. Y lo hemos visto, las iglesias pobres en Macedonia fueron ejemplo de esto, ¿verdad? Aún con poquísimo suplicaban por el privilegio de participar. Y nosotros, hermanos, somos llamados a ofrendar de nuestra voluntad, voluntariamente. Ahora bien, informa a tu voluntad desde la palabra de Dios. Toma la decisión de cuánto vas a ofrendar. Ofrenda voluntariamente. Número 2, ofrenda generosa y sacrificadamente. De nuevo, los creyentes macedonios dieron generosamente. ¿Recordáis como esa viuda en el templo en Marcos 12, verdad? Dar generosamente no significa quizá mucha cantidad, sino que la generosidad en ofrenda en la iglesia está íntimamente ligada a el sacrificio de dar. En otras palabras, no es cantidad, sino el porcentaje que demos con gozo
sea el 5% de tus ganancias, el 10, el 30 o el 50. Pero podemos decir, hermanos, que no hemos ofrendado realmente hasta que no hayamos dado sacrificadamente. Una vez más, hermanos, el mayor ejemplo y la mayor motivación que os puedo dar que tenemos es nuestro propio Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros, dice el versículo 9, que con su riqueza se hizo pobre y dio de sí mismo generosamente de su sangre. Damos generosa y sacrificadamente. Número 3, ofrendemos proporcionalmente también, proporcionalmente. Aquí vemos diferentes textos, puedes buscar o apuntar 2 Corintios 9, 7. Hemos de ser sabios, ¿verdad? De repente no des todo tu dinero. El Señor nos dice en su palabra que hemos de dar voluntaria, generosa y sacrificadamente, pero somos llamados a ser buenos administradores, fieles, sobrios en nuestras decisiones. Entonces ofrenda proporcionalmente a lo que tú tienes. Hay quien da más cantidad que otra persona, pero en realidad da menos en proporción. Y la proporción es lo que a Dios le interesa si viene desde un corazón agradecido. Recuerda de nuevo a la viuda en Marcos capítulo 12. Ella daba 2 moneditas. Otros echaban grandes cantidades de dinero. ¿A quién alaba Jesús? A la mujer, ¿verdad? La responsabilidad de dar no tiene relación a cuánto tenemos o no tenemos. También ofrendamos sistemáticamente. Me parece que es el sistemáticamente. Dar implica ser sistemático y fiel. Fíjate bien conmigo rápidamente, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, versículo 2, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, este texto nos ayuda a entender que damos de manera regular, no al azar, según el Señor nos haya prosperado, según tu nómina, según tu pensión, da de forma regular, da de manera extraordinaria también, una herencia, ¿verdad?, del tío rico de América, como se conoce tanto en España, una donación quizá. Hermanos, no echamos mano al bolsillo o cartera a ver qué sale, no, sino hemos hecho un compromiso con Dios y debemos mantenerlo. Debemos de también recordar que nuestra ofrenda de iglesia local es prioritaria. Cualquier otra necesidad dentro de la familia de la iglesia o fuera de la iglesia debe estar por encima o más allá de nuestras ofrendas. Siempre recuerdo en nuestra iglesia en León, dábamos para el edificio, pero ese dinero, nos recordaban siempre, ha de estar por encima de lo que ya damos de manera sistemática. También ofrendamos con propósito, ofrendamos con propósito. Ya me acabé las mentes, ¿verdad? No tenía mente para mentes y el último punto es con propósito. Ofrendar no debería ser algo de última hora, hermanos. Y me hacía gracia cuando escribía esto, porque vosotros sabéis que a veces, y espero que no ocurra hoy, me he olvidado de pasar ofrenda aquí mismo, ¿verdad? Y en este caso, de manera excepcional, tenéis que hacer lo que os digo, no lo que a veces he hecho, pero hemos de ofrendar como parte de nuestra adoración a Dios, sea con la bolsa del dinero, sea por medio de transferencia bancaria, pero que nuestra ofrenda sea meditada de antemano, sea pensada y planificada. Una vez que pienses en casa y hagas números para dar de manera ofrenda generosa y sacrificadamente, toma esa decisión y mantén esta decisión. Y manténla incluso si esto requiere confiar en que Dios va a satisfacer tus necesidades. Hacía tiempo que había oído, y esta semana revisé de nuevo, el nombre de una persona. Su nombre es James Howells. Este chico es un joven británico que hace años guardó, o se dice hoy en día minó, 7.500 bitcoins
y los puso en su disco duro. No me hagas muchas preguntas acerca de esto, ¿vale? La cuestión es que hace años 7.500 bitcoins era muy poquito dinero en efectivo. Lo que ocurrió fue que su exnovia tiró el disco duro a la basura. No me preguntes por qué. Y en el 2013 él no le dio demasiada importancia, eran unos centimillos, eurillos. ¿Cuál es el problema? Ese disco duro hoy cuesta más de 200 millones de euros. Así que James lleva años buscando en el vertedero de su ciudad para poder recuperar el dichoso disco duro, incluso con litigios ante el ayuntamiento porque no le dejan ya buscar más en la basura. Quizá por 200 millones, hermanos, yo me daría un paseo por el vertedero, a ver si hay suerte, ¿verdad? Pero el punto donde quiero llegar es este. ¿Cuán importante es el dinero para ti, para mí? ¿Cuán importantes son nuestras posesiones? ¿Quién es el motor? ¿Quién mueve nuestra vida? ¿Cómo gastamos el dinero? Este texto nos muestra que nuestro bolsillo no es independiente de nuestra regeneración. Pero sí es cierto que lo que ofrendamos es dependiente de nuestra santificación. Que nuestra cartera, hermanos, esté motivada por la gracia de Dios en nuestra vida. Que administremos piadosa y generosamente nuestro dinero con la motivación correcta. La gracia de Dios y las bendiciones de Dios en Cristo. Y que usemos el dinero y ofrendemos generosamente para la gloria de Dios.